Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios es bueno, maravilloso Cristo, hermano. Gloria al Señor. Santo de Israel. Gloria al Señor. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, porque Dios en su grande misericordia, gloria al Señor, hasta aquí nos ha guardado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer empezando en el 1 hasta el 6. Aleluya, gloria al Señor. Esta epístola a los Hebreos capítulo 11, empezando en el 1, vamos a empezar. Gloria al Señor. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decimos todo. Amén. 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 Amén fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué lindo, bendito Dios. Por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo, bendito Dios. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a estar predicando por el tema ¿mueve la fe montañas? Es una pregunta. Padre, tu palabra, aleluya, santa, hermosa, la hemos leído en tu presencia divina, Dios de la gloria, en la presencia de los hermanos aquí reunidos, Dios de la gloria. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos hable por medio de tu palabra, que nos exhorte, que nos corrija. Ayúdanos, Dios de la gloria, a escudriñar tu palabra, Dios de la gloria. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que mientras que tu palabra, gloria al Señor, sea expuesta, tú nos vaya dando fe, nos vaya dando convicción, nos vaya corrigiendo nuestra vida, nuestros defectos, nuestra vida, aleluya, que sea conforme, aleluya, a tu palabra. Oh, gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Gloria, gloria al Señor. Y vamos todos a leer, gloria al Señor, el 11:6. Vamos a leerlo todo. Y decimos así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Dice la palabra. Pero sin fe, dice aquí la palabra, es imposible agradar a Dios. Es imposible que tú puedas, que yo pueda agradar a Dios. Bendito Dios. Si yo no tengo fe cuando voy a orar. Es imposible que yo pueda agradar a Dios si vivo un camino sin fe. ¿Cuántas veces, aleluya, oramos por un enfermo y cuando terminamos de orar le decimos, pero tómate una pastilla? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando oramos debemos tener la certeza, como dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Oramos en fe y tenemos la certeza que vamos a recibir lo que hemos pedido a Dios.
Bendito sea el Dios de la gloria. Santo es el Señor de la gloria. Bendito sea Jesús. Gloria, gloria al Señor. Bendito, bendito sea tu nombre para siempre. Cuántas veces he llorado y yo le digo, Señor, y le he pedido al Señor, bendito sea el Dios de la gloria, si es tu voluntad, pero he orado en la certeza de que Dios me contesta la petición que he hecho. Pero cuando, aleluya, dudamos, la Biblia dice como la onda del mar, que no vamos a recibir nada. Por eso dice que si no tienes fe, no vas a agradar a Dios en tu vida. Muchos en los días de hoy no están agradando a Dios y es por la falta de fe. La falta de fe hace que usted deje de agradar a Dios. Todo lo que hacemos en este camino debemos hacerlo en amor, claro, pero en fe, porque vamos a ver, porque la fe procede ¿de dónde? Del amor. Es importante entender esto. Dice, en Gálatas dice, la fe que proviene del amor. Cuando tú tienes amor, aleluya, a Dios, ahí empieza lo que se llama la fe. Empiezas a tener fe porque lo amas. Y como tú amas, gloria al Señor, tú le tienes confianza, le tienes certidumbre de que Dios te oye, certidumbre de que Dios te contesta, gloria al Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Cuando usted, aleluya, hay personas que oran, hermano, y después que terminan de orar, dicen, bueno, yo no sé si Dios me va a contestar en esto. Ya la contesta, ya usted va a tener la completa seguridad que no va a existir. Porque usted mismo se respondió la oración. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos viendo nada. Es diferente a la iglesia católica, donde le oran a las imágenes religiosas y ellos ponen su fe en algo que ven. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No estamos viendo nada, pero estamos creyendo. Usted no está viendo nada, pero usted tiene que creer, porque es lo que te enseña la Escritura. Vamos a estar trayendo este tipo de temas sobre la fe. ¿Por qué vamos a empezar sobre esto hoy? Porque he visto hermanos en este camino con falta de fe. He visto hermanos en este camino que son sinceros, gloria al Señor, están caminando con nuestro Señor Jesucristo, pero veo que tienen deficiencia en la fe. Y la fe, usted debe tener fe en todo en este camino, en todo, en las cosas de Dios, en este camino. Dice que es necesario, aleluya, usted tiene necesidad de que si tú te acercas a Dios, tú tienes que creer que Dios es un Dios real. Es un Dios real. Dios es un Dios real. Amén. Y ese Dios real, gloria al Señor, galardona, le da premio. Galardonar es dar premio a los que le buscan. Quiere decir que hay una recompensa cuando tú sabes que Dios es real y cuando tú tienes fe en Dios. Vamos a estudiar esta palabra, gloria al Señor, porque hay una pregunta que quiero preguntar. Ya sea es literal, usted me va a decir, ¿es literal o es solamente espiritual? La fe mueve montañas. ¿Puede la fe mover montañas? Amén, bendito Dios. Porque hay veces que tenemos montañas, pero las montañas no son, aleluya, de tierra ni de piedra. Hay veces que son montañas de problemas. Pero vamos a ver las dos montañas. Montaña literal, que es un monte, o montañas de problemas. Porque pasa, ¿cuántas veces tenemos montañas de problemas? Una cantidad de problemas que es como una montaña. Bendito sea Dios de la gloria. Y vamos a buscar y vamos a ver rápidamente en Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 11 del Evangelio de Marcos. Alabado sea tu nombre para siempre, mi Dios amado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el 11:12 del Evangelio de Marcos, la palabra dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Nuestro Señor Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez
hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto es un momento en la vida del creador de todas las cosas, del Hijo de Dios viviente, que hizo todos los árboles, todas las frutas, y cuando fue a buscar una fruta, él, el creador de todo, no pudo comerla, hermano, no había en ese árbol. Bendito sea Dios. La palabra dice que Jesús la maldijo y dijo: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si no podía comer de ellas el creador de todas las cosas, que no comiera nadie entonces. El árbol no iba a servir para nada. Ya no quería el Señor que ese árbol diera fruto ninguno, sino que se secara. La Biblia dice que el 11:20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. No solamente se habían secado las hojas, se habían secado el tronco, las ramas, sino que se había secado hasta la raíz. Fue un proceso de secar ese árbol que en un día, hermano, aleluya, ellos pasaban, gloria al Señor, y por la mañana vieron la higuera que se había secado desde la raíz. Que si la raíz estaba seca, el árbol estaba seco, las hojas estaban secas. En una noche experimentó, aleluya, toda esa transformación que en la vida de un árbol dura años. Sin embargo, todo sucedió desde el momento que Jesucristo la maldijo. El árbol empezó a secarse. Quizás todo su sistema de comunicación se trancó. Quizás se envejeció. Como hay personas que se envejecen prematuramente, esta se envejeció en solamente una noche. Y una noche murió ese árbol. Porque el dador de la vida, el autor de la fe, no pudo comer de ese árbol. Y lo secó. Y lo maldijo y se secó. Yo recuerdo, nosotros vivíamos, donde vivimos nosotros, un duple, al lado hay un árbol. Y ese árbol, todas las primaveras, empezaba a florecer y daba unos frutos que es como si fueran unas uvas, pero ese árbol no se come. El árbol era inmenso. El árbol es inmenso, todavía está ahí. Y daba unas frutas que eran unas frutas como parecían uvas, pero eran moradas, pero caían al piso y llenaban el piso de uvas, ese tipo de frutas, y se llenaba de mosca todo el lugar. Y mi esposa y yo algunas veces recogíamos sacos, en la carretilla la llenábamos con pala. Hermanos, recogíamos cada 3 días, cada 4 días, recogíamos esa cantidad. Y las moscas eran un mosquero grande. El vecino de atrás de mi casa dijo: mira, hay una forma de secar el árbol. Y él dijo: yo voy a rodear alrededor y lo voy a cortar alrededor. Y le voy a echar, y le echó un producto. Pero el árbol más bien lo que cogió fuerza y se puso más fuerte todavía. Al otro año todavía estaba más fuerte ese árbol. Vino un ciclón, aleluya, y el ciclón nos desgajó. Yo dije: se acabó el árbol. Pero no, el árbol ahora se puso más grande, más alto y más fuerte. Y muchas hojas, y las frutas, y daba las frutas. Y esas frutas llenaban el piso. Y el piso se llenaba de mosca. Y manchaba el carro, la ropa, si se ponía afuera, lo que caía, manchaba todo, porque era un morado que no se caía. Era como una tinta morada. Y estando yo afuera, recordé las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y recordé cuando Jesús maldijo la higuera. Y le dije a mi esposa: ven, vamos a orar. Y le puse la mano al árbol. Y le dije:
al árbol, lo maldije en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dije, no des más frutos, que ningún fruto más de este árbol. Al otro año, yo oré por él y lo maldije, los frutos, ese año. Al otro año, no había fruto ya. Bendito Dios, aleluya. Al otro año, tampoco había fruto. Dijo mi esposa, y dije, bueno, quizás, casualidad. Bueno, qué casualidad, porque a lo mejor hubo mucha seca. No hubo fruto. El árbol dejó de dar frutos. En los años que nosotros continuamente vivimos ahí, no dio más frutos. Pero el árbol siguió con sus hojas y siguió dando sombra. Yo maldije los frutos, pero el árbol no lo maldije en sí, maldije los frutos. Nosotros nos mudamos, nos fuimos a Jacksonville, regresamos y el árbol todavía no daba fruto. Y el árbol ahora, nosotros ya no vivimos ahí, vivimos en la casa de al lado. Vemos que da un poco de fruto en algunos lugares. Yo digo, mira, parece que dio un poco de fruto. Pero en el tiempo que nosotros estuvimos ahí, nunca más Así es. dio fruto. Amén, bendito Dios. Y no es casualidad, porque era año por año, era cosechas grandes de frutos. Y el árbol más nunca, en que vivimos nosotros ahí, más nunca dio fruto. Bendito sea Dios de la gloria. Aleluya. Por eso los discípulos se asombran, porque nunca había sucedido esto. Los discípulos vieron, alabado sea Dios de la gloria, y le dicen, Pedro, entonces le dice, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Escucha, entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Se asombraron, porque se había secado en un día, hermano. Y entonces, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué monte es? ¿Dónde estaban ellos? En el monte de los olivos. Ellos estaban en el monte de los olivos. Alabado sea Dios de la gloria. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que Jesús había entrado al templo de Jerusalén, gloria al Señor, y estaba al frente, estaba en el monte de los olivos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿aquí es monte? El monte de los olivos, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús dice esto. Bendito Dios. Y es una apología que usa el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, si tuviere profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviere fe de tal manera que moviera los montes y no tiene amor, nada soy. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria Es a decir, Dios. el apóstol Pablo usa estas palabras reales que habló nuestro Señor Jesucristo. Y habla ahora que si tú tuvieras fe, diciendo que estas palabras que da Jesús son reales, y tú movieras los montes pero no tienes amor, no eres nada. Bendito sea Dios de la gloria. Quiere decir que esto que habla nuestro Señor Jesucristo aquí, gloria al Señor, de mover los montes, lo creían, lo entendieron los discípulos, y lo creyeron los discípulos. Y sin embargo, en la iglesia en los días de hoy, muchos no lo creen. Muchos no creen que, aleluya, Dios puede hacer un milagro así. Dios puede mover, gloria al Señor, montañas. Dios, usted sabe que en las islas del Pacífico hay 5 islas que han desaparecido, que ya no existen, por el agua que se ha levantado, que ha subido el nivel del mar. Bendito sea Dios de la gloria. Y de pronto tú dices, oíme, ¿y esas islas existían? Sí, existían esas islas en el Pacífico, ya no existen ya. Santo. Han desaparecido 5, búscalo en Wikipedia. 5 islas del Pacífico han desaparecido por el levantamiento del agua, la subida del agua. Bendito Dios. Alabado sea Dios de la gloria. Lugares que antes, usted va a ver la geografía de muchos lugares hace muchos años. En los días de hoy, usted ve que hasta el panorama ha cambiado. Sí, Señor. Amén. Amén. Usted sabe que montañas
aleluya, montañas como en Italia, que hay muchas montañas que son lomas, montes que están llenas de mármol. El hombre las destruye y sacando de todo el mármol acaba con las montañas esas. Bendito sea el Dios de la gloria. Y ese es el hombre haciendo el hombre. Imagínate cuánto más Dios. Mira lo que dice la palabra. Yo voy a regresar aquí, porque es necesario que yo regrese aquí. Pero yo voy a buscarte en el Salmo 46. Vamos a buscar el Salmo 46. Alabado sea tu nombre para siempre. Salmo 46. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Santo tu nombre, Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra en el 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes. ¿Qué dice? Al corazón del mar. Ya en el Salmo, este Salmo, gloria al Señor, de miles de años, cientos de años atrás, vemos cómo dice que aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Oye, pero tremendo esto. Ya habla la escritura de que se puede traspasar los montes al mar. Alabado sea el Dios de la gloria. Santo es el Señor de la gloria. Dios puede hacer como Él quiere. Y tú dices, Dios puede. Mira, Dios estaba, ¿dónde estaba Dios? Estaba en el monte de los olivos, diciéndole, si le dijera a este monte, échate en el mar, será hecho. Y no dudares en tu corazón, será hecho. Vamos a ver si el monte ¿qué pasará con este monte? Vamos a buscar Zacarías. Zacarías es 2 libros antes de Mateo. 2 libros antes de Mateo es Zacarías. Zacarías capítulo 14. Dice en el 14:1. Vamos a empezar en el 14:1. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Zacarías 14:1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, y más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto estamos hablando ya de la grande tribulación, el momento final de la grande tribulación. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquella nación, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿De qué batalla está hablando aquí la escritura? El día de la batalla, cuando peleó contra el diablo, cuando peleó contra los ángeles que se habían rebelado contra nuestro Dios. Por eso dice, como peleó Jehová en el día de la batalla. Alabado sea Dios de la gloria. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Aleluya. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si la Biblia dice que Él, el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, va a poner su pie sobre el monte de los olivos, y este se va a partir en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Si se parte hacia el occidente, ¿para dónde va a ir? Al mar. Santo. Porque al occidente está el mar. Y al oriente está, aleluya, lo que está Jordania y esos países para. Quiere decir, el monte de los olivos se va a partir a la mitad. Bendito Dios. Él dijo, Jesús dijo, si tuvieras fe, dice, decirle a este monte que se vaya y se vaya al mar y no dudares en tu corazón, será hecho. Quizás dijeron, no, pero este monte no, porque este es el monte de los olivos. Pero ya Jesús, aleluya, claro, la fe, si no tiene obra, es muerta. Jesús tenía que obrar. ¿Y cómo obró? Poniendo sus pies
sobre el monte de los olivos. Cuando pone sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos va a desaparecer. Se va a ir una parte al occidente y otra parte al oriente. A su nombre, gloria. Bendito sea Dios de la gloria. Santo es el Señor de la gloria. Gloria, gloria a tu nombre para siempre. Dice la Escritura en el 14:5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Estamos hablando cuando ya nosotros regresemos en batalla. Dice, ¿cuál dice la Escritura? ¿Qué sucederá cuando Jesús ponga su pie sobre el monte de los olivos? Y dice la Escritura a continuación que va a ser como cuando huiste, de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. ¿Qué dice la Biblia? Que va a haber un terremoto tremendo en todo el mundo. Cuando Jesús ponga su pie sobre el monte de los olivos. Ustedes saben que los terremotos hacen abrir aún hasta la tierra. Hacen mover montañas. Bendito Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos creen que esto va a suceder? Así es, amén. Está escrito. Esto es creer la palabra, esto es tener fe. Saber que lo que nuestro Señor dice se va a cumplir. Así como Él lo prometió, se va a cumplir. Hay cosas que tú dices, esto no puede caerse, esto no puede derrumbarse. Y el Señor dice, cree y se derrumbará. Cree que se va a caer y se cae. ¿Usted cree que quién podía contra Goliat? Verdaderamente, ¿qué hombre de Israel podía pelear contra Goliat? Si Goliat era un gigante, ¿qué hombre podía enfrentarse a Goliat? Ninguno. Claro, a los ojos de los hombres. Por eso nadie del ejército de Israel le aceptaba la pelea. Cuando él invitaba a la pelea, no aceptaba a nadie, porque decían, yo no voy a pelear contra esta gigante, decían ellos. Pero ¿qué dijo David cuando estaba frente al gigante? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo ¿cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has blasfemado. Quiere decir, él no venía en su nombre, él venía en el nombre de Jehová. Amén. Y quien iba a pelear por él era el Señor de la gloria. Amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo Dios pelea por sus hijos. Qué lindo. Vamos a ver cómo Dios, aleluya, abre, derrumba, qué lindo, destruye, amén, aleluya, si tiene fe. qué lindo. Porque a veces que tenemos obstáculos tan grandes que tú dices, este obstáculo no se puede vencer. Pero si tú tienes fe, hermano, la Biblia dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Vamos a buscar en Josué, Aleluya. capítulo 6 del libro de Josué. Qué lindo Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios, hermano. Si lo alabas te gozas. Amén. Bendito sea Dios. Josué capítulo 6. Gloria al Señor. Aquí vamos a leer un poco porque me gustaría compartir la lectura. Es importante saber lo que sucede aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice Josué capítulo 6 en el 1, dice la palabra. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Cómo es posible si para los ojos de la nación de Israel Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel? Estaba cerrada todo. Estaban los muros altos. ¿Cómo podía, aleluya, poder entrar, alabado sea Dios de la gloria, el pueblo de Israel ahí? Vamos a ver lo que dice. Rodéale pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis
7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Alabado sea Dios de la gloria. Alabado sea Dios, gloria al Señor. Gloria a Dice Dios. la Escritura que el Señor le explica a la nación de Israel y le dice a Josué, mira, va a suceder así. Van a rodear la ciudad 6 días. Y el 7º día, cuando suenen los cuernos de carnero, aleluya, prolongadamente, todo el pueblo va a gritar y los muros van a caer. Dice la Escritura, y los muros van a caer. Bendito Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. Amén. Dice que cuando suene la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Ahora, vemos que dice, rodéalos 6 veces y al 7º caerá. Hay veces que yo me pregunto, pero Dios quiere que sea así. ¿Por qué tenía que ser 7 veces? Cuando vemos que Elías está orando para que llueva y viene el criado y le dice, no veo nada, ve de nuevo y mira para el mar, no veo nada. Dice, ve 7 veces. Y a la 7ª regresó y dice, veo una nube como el puño de una mano. Dice, pues corre, dile acá que se avecina grande agua. Ahora, 7 veces le dijo Eliseo a Naamán el sirio que se sumergiera en las aguas del Jordán. 7 veces y serán limpios. Yo no sé por qué el Señor ahora dice esto. Quizás para que la persona tenga perseverancia en la oración. Así es. Porque si a la primera vez que tú te tiras a orar se cumple lo que tú estás pidiendo, la gente dice, tiré a orar y ya se acabó, ya se cumplió ya. No, el Señor quiere que, como la viuda insistente, ora, sigue orando, sigue orando, y sigue orando, y sigue orando, y sigue orando, y sigue orando. Y el Señor, aunque te oyó, como le dijo a Daniel, desde que pediste yo te oí. Ay, santo, qué lindo. Desde la primera vez que pediste yo te oí. Aleluya, amén, gloria a Dios. Santo. Pero Dios quiere que tú perseveres, porque Dios quiere ver la constancia tuya en la oración. Sí, Señor. Amén. Y yo quería ver, aleluya, gloria al Señor, la constancia de Naamán el sirio. Por fe, me sumerjo en el agua, por fe lo vuelvo a hacer. Mira, hermano, y se fue, no quiso. Digo, no, si las aguas del Farfán allá en Siria son más cristalinas que las aguas del Jordán, parece que las aguas del Jordán eran turbias. Decía, para eso me baño ya en el Farfán. Pero el criado le dijo, no, el criado fue sabio. Le dijo, no, Señor, si te hubiese pedido algo difícil, tú no lo harías. Cuanto más esto, es por tu salud. Y él fue, lo hizo. Y mira, hermano, y su carne quedó como la carne de un niño. Gloria al Señor porque obedeció. 7 veces, esta palabra 7 veces, por eso decimos que 7 es el número perfecto de Dios. Y vemos después cuando Pedro entendió esto, y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? 7. Decía, no, 7. Santo. ya lo quería aplicar a su conveniencia. Y el Señor le dijo, no 7, sino 70 veces 7. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué sucede aquí? Gloria al Señor. Dice la palabra en el 6:14, así dieron otra vuelta a la ciudad el 2.º día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová y con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que esté en casa de ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis más. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová. Entre en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Para qué era el grito? ¿Para que cayeran los muros? No. El grito era para que los que estaban del otro lado del muro se atemorizaran. Porque quien tumbó los muros de Jericó fue el Señor. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero la fe fue acompañada ¿de qué? De la obra. ¿Tú estás entendiendo? La fe va acompañada de la obra. Muchos quieren que tener fe en algo que el Señor... Personas dicen, no, yo quiero tener fe en que voy a prosperar en mi trabajo, pero no va a trabajar. No, tienes que trabajar para que la fe se haga obra. Para la obra, haga la fe. Bendito sea Dios de la gloria. La fe va acompañada de la obra. Que decir, ellos van alabando sea Dios de la gloria. Ellos van rodeando la ciudad y van rodeando la ciudad. Y cuando ellos, aleluya, y todo el pueblo creyó. Todo el pueblo hizo como le mandó, alabado sea Dios de la gloria a Josué. Y todo el pueblo, y Josué hizo como le mandó Dios. Y como todos creyeron, los muros cayeron. Y los muros cayeron. Y eso es como decir, dile a ese monte que se eche en el mar. ¿Quién puede decirle a ese monte que desaparezca? El Señor puede hacer el milagro. Para Dios todo es posible si no puede creer. Aleluya. Todo es posible si no puede creer. Ahora, esos muros son, mira, los muros de Babilonia eran tan grandes que dice que por el medio podía atravesar una carreta. Eran anchos. Sin embargo, fueron destruidos. Los muros de Jerusalén también cayeron cuando ellos se rebelaron contra Dios, porque los atacaron los babilónicos y destruyeron el muro. Pero ahora vemos que ellos no tuvieron que usar ninguna herramienta para tumbar el muro. Ninguna herramienta. Solo obedecer a Dios. Solo creer lo que Dios manda. Y cayeron los muros de Jericó. Por eso la Biblia dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe cayeron. Y cayeron, hermano. Y los muros, yo no sé cómo, de qué forma sería eso. Si fue todo que cayó o cayó como las fichas de dominó que caen así. Pero lo único que sé es que el pueblo entró y creyó en fe. Cuando el pueblo vio que, aleluya, que cayeron los muros, tomaron la ciudad. Y miren, hermano, entraron sin miedo porque sabía que Dios lo había entregado en sus manos. Por la fe cayeron los muros de Jericó. La Biblia dice, la fe, como estábamos viendo, obra por el amor. ¿Por qué la fe obra por el amor? Es necesario que tú ames a Dios. Como cuando tú amas a una persona, tú le tienes fe a esa persona porque tú lo amas. Tú sabes que la persona, gloria al Señor, tú le tienes fe a la persona porque tú lo amas. Entonces, tú le tienes fe a Dios porque tú lo amas. Dios no nos va a hacer daño a nosotros. Sabemos que todo lo que Dios nos va a hacer es bueno. Entonces le tenemos fe que si Dios nos manda a hacer algo y nosotros obedecemos, lo hacemos por amor y en fe, creyendo que Dios nos va a contestar. Alabado sea Dios de la gloria. Cuando yo entré a la cárcel en Honduras, allá en Santa Bárbara, la primera vez que entré a la cárcel, hermano, yo estaba un poco preocupado porque lo dejan a uno en el patio y cierran las puertas detrás de uno. Y uno tiene que enfrentarse ahí y empezar a predicar a todos esos presos. Bendito sea Dios de la gloria.
Y uno lo hace por fe. Por fe. Porque en estado normal, la mente normal no te dice que puedes entrar ahí. La mente de una persona normal dice, yo que voy a meterme yo en esa cárcel ahí con lo peligroso que son esta gente que matan a uno por gusto. Y nosotros, gloria al Señor, por la misericordia de Dios, entramos. Gloria a Dios. Predicamos el Evangelio, alabado sea Dios de la gloria. Amén, amén. Y porque lo hacemos, porque amamos al Señor. Queremos hacer la obra de Dios y Dios nos da la fe. Gloria al Señor para hacerlo. Gloria a Vamos a Dios. ver otro caso. Porque yo quiero ver este caso. En el libro de Éxodos, capítulo 14, quiero ver un caso que vamos a estudiar en esta hora. Y es algo que Dios hizo delante de la nación de Israel. Y es cuando los israelitas cruzan por el Mar Rojo. Pero el Mar Rojo estaba seco por donde ellos caminaron. Pero antes de ellos caminar, el mar era profundo. Porque el Mar Rojo, por ahí pasan barcos. Y por ahí eso es una entrada y salida de barcos. Por ahí pasan los barcos petróleos de Arabia Saudita. Por ahí pasan los barcos. Es decir, que tienen que tener calado y tienen que tener profundidad para que ellos puedan pasar por ahí. Por ahí pasan hasta portaaviones. Es decir, que el Mar Rojo es profundo. La Biblia enseña, gloria al Señor, en el 11. Y dijeron a Moisés. ¿Quién dijo a Moisés? Los israelitas que Moisés había acabado de sacar de Egipto. No había sepulcros en Egipto. Que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos vivir, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Eran unos cobardes. Santo. Bendito Dios. Déjanos servir a los egipcios. Cuando yo alguna vez voy a predicarle a los drogadictos en las calles, dice, déjame que yo no puedo dejar el vicio. Quieren seguir, aleluya, amarrado de Satanás, porque tienen miedo, hermano, a enfrentarlo, hermano. La gente dice, no, yo no quiero, aleluya, salir de esto porque me voy a meter en problemas. Porque si acepto al Señor, mira, mi esposa es mundana, mi esposa hace estas cosas y busco de Dios, aleluya, se me va a ir. O viceversa. Mujeres que no quieren servirle al Señor. Porque lo hemos visto. Tuvimos una que iba con nosotros a los cultos de hogar. Y aceptó al Señor. Y lo hizo de corazón. Pero su esposo parece que se molestó. Y no la dejó ir a los cultos. Y ella, obedeciendo, se apartó. Se apartó. Porque uno puede obedecer al marido. Usted puede oír a su esposa siempre que lo que te diga no tenga nada que ver con Dios. Porque Dios es primero en la vida. Dios es primero que el matrimonio, que los hijos, que los padres, que la madre, que todo, que el amor del mundo, que el amor de la gente del mundo. Dios es el número uno. Porque el dador de la vida es Dios. Dios es primero que todo. Ahora, si tú pones a tu marido primero o pones a tu mujer primero, entonces sí vas a ser toda una vida un fracasado espiritualmente. Pero cuando Dios es lo primero en tu vida, Bendito Dios, aleluya. es algo diferente. Santo es el Señor. Y ellos dijeron, déjanos servir a los egipcios, déjanos ser esclavos, déjanos tranquilos aquí, no queremos morir en el desierto, déjanos, hermano. Es mejor morir prematuramente libre que vivir muchos años, 90, 100 años en esclavitud. Dice la palabra, y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
Estad firmes. ¿Verdad que ese Moisés tenía una paciencia, hermano? Santo, bendito Dios. Moisés era paciente. Era paciente, hermano. Dice, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Los egipcios tenían todo tipo de armamento. Eran guerreros. Tenían carros de guerra. Tenían lanzas, tenían sable, tenían espada, tenían todo tipo de armamento. ¿Qué tenían los israelitas? No tenían nada. Nada, ellos no tenían nada, ellos habían sido esclavos. Pero dice la Escritura que Moisés le dijo que quien va a pelear contra los egipcios no son ustedes, voy a ser yo. Ay, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Quien va a pelear contra esos guerreros, voy a ser yo, no van a ser ustedes, voy a ser yo. Aleluya. Mira, hermano, la Biblia dice, horrendas cosas caer, hermano, un Dios vivo. Nosotros no podemos contra Dios. Nunca, nosotros no podemos ni contra un ángel. Si usted lee la Escritura, ve que dos ángeles nada más, destruyeron Sodoma y Gomorra. Dos ángeles, imagínate el poder que tiene solamente dos ángeles. Qué lindo, aleluya, amén. Que con dos ángeles, Jesús dijo, mira, si yo, porque le dijeron a Jesús, bueno, desciende de la cruz, mira, si Jesús manda una legión, no, una docena de ángeles nada más, se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Y Jehová le dijo ahora, gloria al Señor, Gloria a Dios. Jehová peleará por vosotros, le dice a Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dice en el 15, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Marcha. ¿Por qué estás en problemas? Marcha, echa para adelante, no te detengas, marcha. Aleluya, que el Señor está contigo, no te detengas en el camino. Sigue adelante, gloria al Señor. No dejes que el diablo, gloria al Señor, te engañe y diga, tú no vas a llegar a la meta. Gloria a Dios. Adelante, marcha, marcha, que el Dios de la gloria va a pelear por ti. Qué lindo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Hay veces que nos amedrentamos y tenemos miedo, estamos acobardados. Así es, amén. Y Dios te dice, marcha, marcha, marcha. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto sí es fe. Esto es tremenda fe. Esto es tanta fe como mover un monte al mar. Ahora quiere que usted sabe que es el mar rojo. Usted sabe que el mar rojo, como se lo decía yo, es profundo. Dice la Escritura que Dios va a dividir el mar rojo. ¿Cómo puede una persona pensar de que se puede dividir el mar rojo a la mitad? Tremendo poder de Dios. Si los hombres para hacer un puente de un lado a otro de un río se demoran años, años. Para hacerlo por abajo de la bahía, aquí de la bahía de Miami, se demoraron años en hacer el túnel por abajo del mar. Pero ahora Dios no dice que va a hacer ni un puente ni va a hacer un túnel, sino que va a abrir, dice, va a dividir el mar a la mitad, por el medio, Bendito Dios. en seco. Aleluya. Seco significa que no va a haber agua por donde vayan a pasar ellos. Gloria a Dios. Ni charquitos de agua, no, va a estar seco. Va a caminar por lo seco. Pero era un ejército grande de personas, aunque no eran armados, era grande multitud lo que venía, porque venían ellos también con el ganado, venían con los niños, venían con las ancianas, con las mujeres, venían los guerreros, venían todos. Que sí que tiene que haber eso, un espacio bien amplio, yo me imagino como más de una calzada. Dice que por la fe se abrió el mar rojo y la nación de Israel caminó por fe. ¿Cómo por fe? Usted sabe que tener una montaña de agua a tu izquierda y otra montaña de agua a tu derecha.
y tú caminar por el medio. Hay que tener fe para andar por ahí. Hay que tener fe, hermano. Pero Dios dice que ande por ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna, y claro, ahí estaba el ángel cuidándolos a ellos. La columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ellos estaban en el occidente. Vamos a entender esto. Ahora vamos a llegarnos al lugar literalmente. Vamos a estar, si estuviéramos literalmente en el lugar. Ellos estaban frente al mar. Moisés extiende su mano. Dice que toda aquella noche el mar empezó a abrirse y a dividirse desde el oriente hacia el occidente. Pero si ellos están en el occidente y el mar empieza a abrirse desde el oriente, significa que cuando el mar empieza a abrirse, ellos no lo estaban mirando. Porque muchas veces nosotros no estamos mirando, aleluya, la obra de Dios, pero ya Dios la empezó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por algo y nosotros todavía no vemos nada, pero ya Dios empezó a obrar? Amén, Señor, amén, amén, bendito Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Aleluya. Y ahora vemos que empieza de oriente a abrirse el mar, pero ellos no ven nada, porque ellos están en el occidente. Ellos quieren llegar a la parte oriental, pero el mar empieza a abrirse desde el oriente. Es decir, que cuando empezó a abrirse el mar, Moisés entendía y sabía por fe que Dios lo iba a hacer. Y la nación de Israel estaba nerviosa, porque atrás estaban los egipcios, pero ellos atrás tenían el ángel de Jehová, los estaba cuidando. Atrás de ellos no podían entrar los egipcios a atacarlos, porque había una columna, aleluya, de una niebla tan fuerte, tan densa, que ellos no podían, aleluya, acercarse a los israelitas. Pero se iba abriendo el mar de oriente hacia occidente. Y cuando llegó, aleluya, hasta el occidente, las aguas quedaron divididas por un viento seco. Dios, aleluya. Que si ese viento seco era, yo me imagino que era cuando Dios sopla, hermano. Bendito sea Dios de la gloria, hermano. Se sopló. Usted nunca, mira, hermano, usted nunca ha soplado en un plato. Usted ha soplado que hay un poco de agua ahí. Usted sopla y usted ve que se queda dividido a la mitad. Es el agua. ¿No es cierto? Pero tiene que haber sido un soplido eso poderoso. Porque era el mar rojo lo que estaba dividiendo al Dios de la gloria. El mar rojo lo estaba dividiendo Dios. La primera vez en la historia de la humanidad que sucede algo a la vista de los hombres. Un acto así, aleluya, da una fe increíble. Viendo, aleluya, ellos después vieron cómo los caían los muros de Jericó. Ellos vieron los milagros, hermano. Ellos vieron cómo se abrió el mar rojo. Por eso los que salieron de aquí, a no ser Caleb y Josué, los otros quedaron postrados en el desierto. Porque ellos vieron toda la obra de Dios. Es como ahora mismo que Dios, aleluya, ha hecho esta obra en mi vida. Aleluya, que me sacó del vicio del mundo, del pecado, de la maldad, que me libró de mi poderoso enemigo, de todos los que me perseguían, aleluya, que me libertó, aleluya, que me dio vida, vida en abundancia, alabado sea Dios de la gloria, y yo regreso atrás del santo mandamiento. Alabado Dios. La Escritura dice, y extendió
Moisés su mano, en el 21, su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda aquella caballería de faraones, sus carros y su gente a caballo. Yo estuve viendo una vez en Discovery, porque ponen científicos a investigar los hechos reales de la Biblia, a ver si pudieron ser reales. Entonces dice que en una época del año ellos pasaron por un lugar donde en aquel tiempo las aguas no eran tan profundas, que las aguas daban hasta la mitad, hasta la rodilla, que entonces por eso ellos pudieron atravesar por ese lugar, decían ellos, cosa que no es real. Nosotros sabemos que el mar Rojo es profundo. Así es. Pero entonces un predicador que yo oí, Arnaldo Torres, un siervo de Dios, estaba predicando basado en eso. Y son las palabras no mías, las palabras de él, que él dijo. Entonces el milagro es más grande. Porque entonces se ahogaron los egipcios en un palmo de agua. Entonces el milagro es más grande. ¿Cómo usted cree que se pueden haber ahogado los caballos? Las carretas. El Señor le quitó las ruedas, desbarató todo el sistema de ellos, de engranaje de las ruedas, de los carros. Deslocó los caballos, ¿para qué? Para que ellos se quedaran en el medio del mar Rojo. Mira lo que dice la palabra. Sigue leyendo conmigo. Aleluya. Dice en el 24: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Jehová, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahora, ellos lo sabían. Desde el momento que mandó Dios las 10 plagas que dejaron salir a la nación de Israel, ellos sabían que era Jehová que estaba luchando por su pueblo. Pero ellos se endureció el corazón. La Biblia dice que Dios le endureció el corazón. Le endureció el corazón a Faraón. Y ellos todavía metidos en el mar, viendo, hermano, yo te digo una cosa, el diablo, verdad, que los cegó de verdad. Porque si ellos vieron que no tenían escape, porque había una columna de tiniebla que no los dejaba llegar con el ángel de Jehová hasta donde estaba el campamento de los judíos. Cuando ellos vieron que los judíos habían atravesado, aleluya, al otro lado, que se acabó la tiniebla, la nube de tiniebla poderosa, que Dios está alabado, sea Dios la gloria, estaban los egipcios y vieron, aleluya, una columna a la izquierda y otra columna a la derecha de agua, y vieron todo seco y cómo habían escapado por ahí. Los judíos, yo me imagino que lo que tenían que haber hecho era lo siguiente: ponerse de rodillas y pedirle perdón a Dios. Es lo que tenían que haber hecho. Eso es lo que tenían que haber hecho ellos. Haber clamado misericordia por el grande milagro que Dios había hecho. ¿Pero qué hicieron ellos? Dijeron: no, vamos a perseguirlos hasta la muerte. Pero cuando estaban en el medio del camino, dice que entonces Dios, Jehová, ¿qué hizo Jehová? Quitó las ruedas de sus carros. Oye, pero el Señor se convirtió hasta en mecánico. Ay, qué lindo. Hasta en mecánico se convirtió el Señor. Le quitó las ruedas a los carros. Bendito sea Dios de la gloria. Le quitó las ruedas a los carros y los trastornó gravemente. Y cuando los trastornó, entonces los egipcios dicen: huyamos. Ahora quieren regresar para atrás, pero ya los carros de ellos están en medio del mar. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano, porque no se iba a hacer nada, porque era por la fe que Moisés tenía que hacerlo. Dios era el que estaba obrando, pero Moisés y la nación de Israel eran los que tenían que creer. Quiere decir,
El mar iba a regresar en el momento que Moisés extendiera su mano. Y el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Era Dios, quería mostrarle a la nación de Israel que por fe, aleluya, se había dividido. Así es, amén. Cuando ellos clamaron y cuando extendió Moisés las manos sobre el mar rojo, el mar volvió a su nivel. Y cuando volvió a su nivel, ¿quién estaba en el medio del mar? Los egipcios, sus carros, sus caballos, todos estaban en el medio del mar. Así es. Y cuando estaban todos en el mar, y la Biblia dice, hermano, alabado sea Dios de la gloria, mira lo que dice, que entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Imagínate la fuerza con que venía esas dos, se unió esas dos columnas. Cuando se unió esas dos columnas, si alguna vez, mira, yo cuando era muchachito que me metía allá en la playa en Cuba, que venía un oleaje fuerte, mira, tragaba agua y era una ola. Y yo no sé qué le ha pasado a eso, pero a mí, cuántas veces me pasó a mi hermano que me venía una ola esa fuerte y tragaba yo agua. Pues a mí, hermano, nunca me gustó mucho, hermano. Alabado Dios. Oh, santo. Sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza sobre los egipcios. Al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Vamos a dejarlo aquí en esta preciosa Ay, qué hora. lindo, aleluya, gloria a Porque Dios. vamos a estar predicando toda esta semana, vamos a estar predicando sobre la fe. Hoy predicamos sobre, y la pregunta era, ¿mueve la fe montañas? No solamente mueve montañas, sino que también abre mar, sino que también derriba muros. Para el que cree, todo es posible. Amén, gloria a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios cree que le da y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a estar de pie en esta hermosa hora, gloria al Señor. Vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar su nombre. Vamos a decir algo, hermano. Tenemos que decir al Señor, como dijo este hombre, le digo, auméntame la fe. Auméntame la fe. Quizás, aleluya, en tu vida, quizás tú digas, ¿cuántas veces te ha pasado? Y dices, Señor, perdóname, pero ayúdame a creer. Ayúdame, aleluya, en mi prueba, porque ahora estoy pasando una prueba y yo no sé si tú me vas a ayudar. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Tú tienes que creer que el Dios de la gloria puede obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque caminamos con el Señor. Porque el Dios de la gloria nunca ha abandonado a su pueblo, hermano. Alabado sea el Dios de la gloria. La nación de Israel pensaba que estaba solo, pero ellos no estaban solos, Dios estaba con ellos. ¿Y cuántas veces pensamos que estamos solos, pero Dios está peleando por nosotros? Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su pueblo. Cuando el hombre de Dios tiene fe, dice la Biblia, que agrada a Dios. Agrada a Dios. ¿Por qué agrada a Dios, hermano? Alabado sea el Dios de la gloria. Porque es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que buscar a Dios en fe, creyendo. Si oras por un familiar, en fe. ¿Cuántos tienen pedidos aquí, hermano? Tú estás pidiendo por algún familiar, levanta tus manos. Tú estás pidiendo por una sanidad, levanta tus manos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos las peticiones de los hermanos, las peticiones mías también, Dios de la gloria. Señor, por sanidad. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Si hay algún enfermo, levanta tus manos ahí, levanta tus manos. Dile, Señor, por tus llagas soy sano, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo soy sano. Yo creo en el nombre de Jesús que tú sanas mi cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Sin dudarlo, sé que tú sanas mi cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Cualquier necesidad que tenga su pueblo económico, cualquier problema que tenga,
el pueblo de Israel. Problema en el hogar, problema con los hijos. En el nombre de Jesús, atamos, reprendemos, echamos fuera todo lo que no sea tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Traemos cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento, todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Danos la paz, danos tranquilidad, danos gozo siempre, Padre, y ayúdanos a adorarte. Porque la fe obra por el amor, 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 la fe obra por el amor. Vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle al Señor, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a creerle a Dios, hermano. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, amén. Gloria a Dios, aleluya. Oh, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, aleluya. Nos hemos regocijado, Señor amado, con tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, mi Dios, aleluya. Qué lindo Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe.
Dios. sea Dios, bendito Qué sea lindo Dios. es el Señor, aleluya, Alabado gloria Dios, a alabado Dios. Dios, alabado Dios, alabado Dios. Oh, santo Digno es el es Señor, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, bendito sea Dios. Gracias, Señor. Bendita tu misericordia, gloria al Señor. Santo es el Señor de la gloria, aleluya. Bendito Jesús, Dios es bueno, hermano. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Aleluya. En su grande misericordia, gloria al Señor, se acordó de ti. En su grande misericordia se acordó de ti. Siempre recuerda esta palabra, que Él se acordó de ti. Porque tú sabes cuántas personas mueren en el mundo diariamente, hermanos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y sin embargo, dice, por la fe estoy parado, hermano. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vamos a estar así siguiendo, si Dios lo permite, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a los que me estaban sintonizando ahí aquí en Facebook, allá en Perú, allá en Colombia, Caliche. Te mando saludos, mi cuñado Caliche allá en Colombia, que siempre nos sintoniza, Disney, a los hermanos también allá en Perú, gloria al Señor, de los hermanos de Nicaragua. Y allá en Honduras también, que me ve mi familia por allá. Un saludo en el amor de Jesucristo, gloria al Señor. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano.